De esto se habla. Conducción, Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a De Esto se habla, este espacio de conversación en que cada semana en Radio ADN y Diario del País, todos partes de Prisa Media, conversamos con un protagonista de la actualidad, de aquellos temas de contingencia, temas de coyuntura, pero también mucho más. Rocío Montes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Mauricio? Muy bien también, hoy día con un invitado de excepción. Nos encontramos con Eduardo Engel, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Eduardo, por estar acá. Gracias, Rocío. Gracias, Marcelo. Eduardo, ¿podrías hacer un diagnóstico general del momento de Chile? Estamos a 5 meses del inicio del gobierno, desde el punto de vista social, político y sobre todo económico. A ver, una pregunta bien Por donde general. quieras empezar. Sí, exacto. ¿Ah? En los temas más cercanos a lo que yo sigo en calidad de economista, tenemos un gobierno que ha aprobado una reforma muy ambiciosa. Es un éxito político sin lugar a dudas, digamos. Es una reforma tributaria sustancial. El gobierno espera que esto genere una cantidad importante de crecimiento en el futuro. De hecho, si vamos a los números, la expectativa inicial era pasar de un 2,5% de crecimiento anual de tendencia a un 4%. Y ese es un tema que está clave. En políticas públicas tenemos ahora una polémica muy grande por la agenda de seguridad que entró cuando se aprobó esta ley, aparece esta agenda, y en que emerge el tema de si se trata o no de un gobierno iliberal o un gobierno de ultraderecha, una discusión que parecía que había desaparecido hace un par de semanas, pero vuelve en forma fuerte con esta nueva agenda y las medidas que esta incluye. Y tratando de verlo una perspectiva un poco más de largo plazo, una pregunta que también se hace es cómo van a envejecer esta reforma, esta ley miscelánea, esta reforma tributaria que se aprobó recientemente, si estamos realmente enfrentando los desafíos que tenemos como país y cómo lo está enfrentando este gobierno, cómo está funcionando en general el sistema político, porque el gobierno es clave y tiene un poder muy importante, pero está el Congreso, están los partidos políticos, y todo esto para no mirarnos solamente el ombligo, en un mundo complicado. Parte de nuestros problemas son que tenemos un escenario muy distinto externo, que para nosotros es clave, dado nuestra matriz exportadora, y eso también ha planteado desafíos, y también hasta el momento es un tema en que el gobierno, uno podría decir fácilmente, está al debe, ¿no es cierto? Todo lo que es la parte internacional, pareciera que la estrategia, pareciera o que no hay estrategia, o que una estrategia que no está otra muy bien pensada, pero que en un gobierno que a pocos meses están todas las posibilidades de un aprendizaje y de que finalmente se llegue a algo. Y además en un tema en que, bueno, yo creo que una de mis principales preocupaciones, necesitamos acuerdos transversales, no en cada detalle, los gobiernos van a poner su sello, pero sí en las grandes líneas matrices, y particular el tema de nuestra economía y cómo se inserta en este mundo multipolar, es un tema en que también sería muy importante llegar a acuerdos transversales y no tener grandes vaivenes de un gobierno a otro. Es que eso mismo, si no se llega, si no se logra, como ya pasó con la mega reforma, un acuerdo transversal, sino que se termina ganando por un par de votos, ¿se corre riesgo de que esos acuerdos tengan corta vida? ¿De que el día de mañana, con un gobierno de otro signo, sean rápidamente revertidos? Yo creo que sí. Va a depender de lo que sucede. Hay escenarios en que no, pero claramente, a ver, un ejemplo muy concreto es el de las contribuciones, la eliminación de contribuciones para personas mayores de 65 años. El escenario más probable es que eso no va a durar indefinidamente, que va a venir otro gobierno y lo va a cambiar. Es una medida altamente regresiva. En algún momento eso va a pasar la cuenta y se va a volver algo más razonable en ese tema que lo que terminamos teniendo ahí, que en el fondo con dineros que podrían haber ido a la gente de las comunas más pobres se terminó subsidiando a las comunas más ricas. Es realmente una política extremadamente regresiva y con poco sentido, y que no va a contribuir una coma nada al crecimiento. Es un caso más extremo, ¿no es cierto? Y en términos generales, las metas que se propone el gobierno, porque con esta mega reforma se ponen metas de crecimiento, de empleo, que algunos analistas ya dicen va a ser muy difícil de cumplir, por lo menos en el corto, incluso en el mediano plazo. Desde quien estudia la economía, ¿esta mega reforma va a traer los beneficios que se prometieron? Bueno, los beneficios que ella tiene son
hay elementos que pueden contribuir a mayor crecimiento. Claramente, todo lo que es racionalizar permisos sí es algo que necesitamos, hay que hacerlo bien, no se le tiene que pasar la mano, no queremos terminar con lugares como Puchuncaví de nuevo, ¿no es cierto? Pero bien hecho, claramente tenemos un problema ahí. Reducir la tasa corporativa, según las estimaciones que hay, puede contribuir al crecimiento, pero los cálculos que hay suponen que esto es compensado, lo que se ha hecho no compensó y por lo tanto esos cálculos son demasiado optimistas, además son inciertos. Y tenemos un tema fiscal que sigue totalmente pendiente, es un tema que no se ha abordado. Tenemos un déficit estructural de 2 puntos del PIB por lo menos, es decir, hay por lo menos $7.000 millones anuales que estamos gastando de más, que no se está abordando. El gobierno dice que está cortando el gasto y yo quiero ver cuánto realmente se va a terminar cortando, ¿Y de pero va a dónde? ser una fracción, ¿y de dónde? Va a ser una fracción menor. Lo que tenemos que hacer es gastar mejor, pero muchos de estos gastos sí son en temas que son relevantes y por lo tanto cortarlo puede no ser la solución. Es decir, Eduardo, por lo que estás describiendo, ¿a ti te parece que esta mega reforma tiene opciones de conseguir los resultados que el ministro Quirós sobre todo se ha propuesto? En economía con políticas de este tipo no es 0-1, ¿no es cierto? Entonces hay probabilidades de que las cosas sucedan. Van a haber elementos que contribuyen al crecimiento, pero todas las estimaciones más serias dicen que esa contribución está muy lejos de pasar del 2,5 al 4%. El escenario más probable es subir medio punto en crecimiento y esos cálculos a mi juicio son un poquito optimistas porque, como dije, suponen que se está compensando esa falta de ingreso fiscal que no se está compensando. Y por lo tanto es el elemento positivo. Pero hay varios elementos de esa reforma que no conversan para nada con mayor crecimiento. Está el tema que ya mencionamos, las contribuciones, está el tema de las donaciones de impuestos, la repatriación de capital, un montón de temas que quedaron ahí que no que empeoran la distribución del ingreso de forma manifiesta, digamos, que dan mensaje equivocado en varias dimensiones y que no contribuyen de manera para nada, no de manera importante, para nada al crecimiento. Y está el tema también, Mauricio Eduardo, del empleo, ¿no? Una gran emergencia. ¿Eso de qué forma está impactando también la economía? Es una de las principales preocupaciones de la gente, ¿no? A ver, el pesimismo que salió un entrevistado acá, Roberto Méndez, es un tema bien importante y ahí es más política y economía, pero básicamente si uno dice que el país se cae a pedazos, a mi juicio totalmente exagerado, bueno, después revertir ese estado de ánimo no es algo directo y además tenemos el bencinazo al comienzo del gobierno mucho más difícil todavía. Entonces, tenemos desafíos en el mercado laboral, pero no es una emergencia al nivel en que se ha dicho durante ya muchos años, digamos. ¿No estás de acuerdo entonces con David Bravo, por ejemplo, que habla de una emergencia? Hay cosas que uno quisiera entender mejor. Si uno mira el desempleo, está a niveles altos. Estamos hablando del 10%, psicológicamente es un mal número y eso que ha instalado. Si a eso se agrega el discurso de que nos caímos a pedazos, encaja perfectamente. Sin embargo, si uno mira otro indicador que yo siempre he encontrado es más preciso que el desempleo y que es la fracción de la población que tiene pega en distintos grupos etarios. ¿Okay? Es una discusión técnica, pero la diferencia entre ambas es una cosa la gente que tiene pega y otra cosa es la gente que va o no va a buscar trabajo, que es un tema bastante más complicado. En lo que es la tasa de empleo, la fracción de gente que tiene trabajo, estamos mejor que antes de la pandemia. Hemos recuperado los niveles que traíamos de antes. No estamos en una situación de emergencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué la diferencia cuando miro la tasa de empleo con la tasa de desempleo? Tema técnico, pero es relevante. Parte porque la gente mayor está empleándose menos, tiene más paciencia para buscar, puede darse el lujo porque tiene la PGU. La PGU masificó la ayuda para gente mayor. Y donde sí hay un tema concreto, ese sí un tema serio, es con los jóvenes. Los jóvenes están con tasas de desempleo muy altas, más altas de lo habitual. Siempre son más altas en los jóvenes, pero están más altas de lo Sobre habitual. todo las mujeres jóvenes, ¿no? Y en mujeres jóvenes. Y lo segundo, tenemos esto del desempleo ilustrado que estamos haciendo ahí. Pero ese es el tema, digamos, si uno mira la parte técnica, pero a nivel de percepciones, con esta gran preocupación que hay en la ciudadanía, claramente el asunto se vuelve mucho mayor. Entonces acá un poco le está rebotando al gobierno el haber sido exagerado una campaña. Las campañas siempre tienen algo de eso. Creo que este candidato fue más de lo normal, pero siempre tienen algo. Y cómo revertir ese estado va a ser sumamente complicado, porque no es fácil decirle a la gente un día para otro.
le dije que la caja estaba vacía, era una metáfora que no No, era y cuando uno correcta. escucha al ministro Arrau también por todas las medidas que se están tomando y esta mega agenda en términos para atajar la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, también da la sensación de que estamos en un punto de no retorno muy parecido al de El Salvador, por ejemplo, etcétera, cuando en realidad los números no han llegado a eso, Y ¿no? no solamente han llegado a eso, los números vienen mejorando. Entonces tenemos una brecha grande entre las percepciones y la realidad. Tenemos un problema, han empeorado la situación de seguridad, es cosa de ver la percepción de la gente, pero estamos lejísimos los números de El Salvador, estamos lejísimos de tener las instituciones debilísimas que tuvo El Salvador, que ahora queda aún menos que eso. Chile no es El Salvador en lo más mínimo, pero estamos usando este plan cancerbero, imágenes que vienen de la política de ahí, y en el proceso estamos perdiendo la posibilidad de avanzar realmente en este tema. En el gobierno anterior hubo avances sumamente importantes en la institucionalidad para ver todo el tema de seguridad ciudadana, para lidiar con el crimen organizado. Correspondía, o lo ideal para mejorar este problema era seguir en esa línea, agregar un montón de cosas, queda mucho por hacer. Claramente el nuevo gobierno puede darle el sello que quiera a esto, no tiene por qué no. Habíamos caído, los homicidios venían cayendo un 20% entre 2022 y 2025, el número todavía es alto, pero es muchísimo más bajo que el de la mayoría de los países en América Latina, aún Uruguay entre ellos. Entonces tenemos muchas áreas en que hay problemas de verdad, pero la forma que se comunicó en campaña exageró el pesimismo, y ahora los que sembraron el pesimismo, ¿no es cierto?, quieren deshacer ese pesimismo, y no es fácil cambiar eso. Y eso es una emergencia, perdón, como dijo Roberto Méndez, a tu juicio, Eduardo, ¿es una emergencia el pesimismo, sobre todo económico, que hay en Chile? Es un tema que puede terminar siendo muy complicado. Por el lado más optimista, desde hace ya más de un año hay un montón de proyectos en minería que se van a hacer en Chile sí o sí, independiente de esta reforma, y por lo tanto eso va a tener un empuje importante de la economía. Pero tenemos el escenario internacional que está incierto, en que hay escenarios realmente negativos. Ya nos ha tocado el bencinazo, todo lo que es la situación en Irán sigue siendo bien inestable, etcétera. Y por lo tanto, acá hay un tema de las percepciones. Los números económicos estuvieron peor de lo esperado, que se dan ayer anteayer. El consumo es un tema clave en este momento, y por lo tanto sí tenemos riesgos bien importantes, y en que lo que uno quisiera es menos discurso catastrofista, más recoger las cosas buenas que se hicieron, que hay muchas cosas buenas en muchos gobiernos anteriores, y seguir construyendo sobre eso. Y hay áreas en que uno ve algo de eso, pero muchas áreas en que uno ve poco y nada de eso. Eduardo, se cumplen ya 11 años en rigor desde que la presidenta entonces, Michelle Bachelet, les invitó a un grupo destacadísimo, digamos, de profesionales de diferentes ámbitos a esta comisión, a este Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Un nombre bien largo. Sí. Por eso lo acortaron a Comisión Engel, por quien lo encabezó. Sí. Ustedes en 45 días, un tiempo récord a esta altura, lograron elaborar un documento con más de 200 recomendaciones. En todo este tiempo ha habido incluso leyes que se han aprobado siguiendo algunas de esas recomendaciones. 11 años después de la Comisión Engel, ¿es Chile hoy día un país menos corrupto, más transparente? A ver, vamos a la realidad y no a las percepciones, porque nuevamente vamos a entrar en el tema anterior, digamos. Hubo un deterioro en nuestra percepción de corrupción en el 2014-2015, producto de los escándalos de corrupción que hubo ahí, de financiamiento ilegal de la política, claramente. Pero eso se contuvo. Yo diría, es el resumen, más allá del ruido de todos estos números, es el resumen. Chile sigue siendo, junto con Uruguay, por lejos los países con mejor control de la corrupción en América Latina. Si uno mira los números de la gente experta a nivel mundial que construye estos indicadores, está en primera división Chile y Uruguay con la OCDE, con los países ricos, etcétera, mejor que España, mejor que Italia. Sigue siendo eso. Tenemos desafíos, claramente, pero sigue siendo eso. Está a mitad de camino Costa Rica, y después todo el resto está en tercera división. Entonces, más allá de la percepción que tienen las personas, que es que la corrupción ha aumentado cualquier cantidad, los indicadores nos dicen que tuvimos una baja, pero seguimos en la primera división en todo el 2015, y yo quisiera creer que esta comisión contuvo eso y lo mantuvo entonces en el nivel correspondiente del 2015. Ya, pero de estas más de 200... Ahora, ¿por qué
¿Por qué no ha mejorado la percepción? Es que eso por ejemplo? mismo, Sí. digamos, porque ustedes hicieron un montón de recomendaciones, todas muy atendibles, aplaudidas en su momento, pero no se ha logrado avanzar Déjame en todo lo decirte que un ustedes ejemplo recomendaron. concreto que está detrás de eso. Primero, hubo escándalo de corrupción. Después también, digamos, los conocemos y tenemos escándalos más recientes como el del caso Audios, en que no se ha hecho mucho al respecto. Pero parte de lo que tiene esta agenda anticorrupción es que las medidas que se toman transparentan la corrupción que hay. Te doy un ejemplo concreto. Una de las medidas que propusimos fue límite de reelección de los alcaldes, a lo máximo 3 periodos. Bueno, ¿qué sucede? Sale el alcalde después de 3 periodos, llega el nuevo alcalde, toma una auditoría y se da cuenta de la corrupción que hubo. Hemos tenido muchos casos de corrupción de alcaldes gracias a esto, porque hubo finalmente un incumbente que no se pudo ir a la reelección. O sea, cosas que pasaban, y no sabíamos. siguen pasando, pero ahora las sabemos. Sí, en el fondo es eso. Exacto. Para la percepción de la gente es que hay mucho más corrupción en los municipios. La verdad es que sabíamos que había bastante, pero ahora al revés. Vamos a tener menos corrupción por un alcalde que entra nuevo, sabe que en 2 años más ya no va a ser alcalde y por lo tanto más vale cuidarse, porque en ese momento alguien va a mirar las cuentas y va a descubrir lo que pasó en Vitacura, pero también en muchos otros municipios. Entonces, esa es un poco la paradoja, que en el corto plazo la percepción ciudadana es que aumentó la corrupción, pues la verdad es que en el mediano y largo plazo está bajando notablemente y solamente estamos conociendo cosas que venían de antes. ¿Y en qué estamos al debe todavía? En estos términos. A ver, no es corrupción necesariamente, pero toca el sistema político. El sistema político, tenemos un problema serio. Hay consenso en el mundo técnico respecto a que estamos legislando mal, que cuesta llegar a acuerdos. Veamos lo que fue en el gobierno pasado, la reforma de pensiones. Hay elementos que desde fines de los 90 que el mundo técnico decía tenemos que licitar los paquetes de afiliados en la AFP. Es un tema que no hay gran discusión técnica desde... Bueno, ¿por qué demoramos 25 años? Por un lobby muy potente de la AFP que sigue muy activo y también un Congreso que no es capaz de llegar a acuerdos. Y en muchos de los temas que ni siquiera estamos discutiendo lo relevante. Mucho de lo que a mí me frustra cuando tenemos estas discusiones muy mediáticas, muy con un discurso de campaña que busca llegar agua al gobierno políticamente, que obviamente es legítimo, pero no nos estamos preocupando de los problemas realmente de fondo que tenemos que avanzar en esos problemas. En el sector salud tenemos desafíos grandes, una población que está envejeciendo, un sistema que requiere modernizarse en muchos sentidos, abordar eso, tampoco estamos discutiendo eso. Es decir, tenemos muchas leyes cortas porque no hay espacio ni tiempo para esas leyes largas. Y conectando con el tema de los alcaldes, así como la comisión que tuvo el honor de presidir propuso limitar la reelección de alcaldes, no estuvimos a favor y estuvimos en contra de limitar la reelección de diputados y senadores. En el Congreso igual lo aprobaron. ¿Cuál ha sido el costo de eso? Había senadores claves para legislar los temas que tenían la experticia y sabían de los temas. Hoy en día los incentivos para hacer la pega, de hacer una buena ley, son muy bajos. Los incentivos están para salir con frase y cuña y que sean fáciles para las redes sociales. Y mientras más extrema mi posición, mejor me veo. Y por lo tanto, los pocos senadores que habían, que eran clave y eran transversales, que estudiaban los temas, que hacían la pega legislar, no se pudieron reelegir y están fuera con un costo importante para la calidad de las leyes que estamos haciendo. Eduardo, en este análisis inicial que hacías, nombrabas esta discusión respecto de que es el gobierno de José Antonio Kast, ¿no? Ultraderecha, no ultraderecha, derecha conservadora. Está yendo hacia una democracia iliberal, sobre todo a partir de del anuncio, ¿cierto?, de la última reforma de seguridad. ¿Qué opinas tú? A ver, hasta hace una semana mi respuesta habría sido: el candidato Kast en las elecciones anteriores tenía un discurso iliberal objetivamente, sin lugar a dudas. Hasta llegó en la elección del 2022 a coquetear con la idea de que iba a declarar que la elección había sido un fraude. Hubo un par de activos de ese tipo, escribió una columna para denunciar eso. Pero una cosa el candidato, otra cosa el presidente. Y gobernando, muchos candidatos se atenúan. Kast, una vez electo, también da la impresión que iba a ser así. Y por lo tanto había que darle no solamente el beneficio de la duda, sino cruzar los dedos que no cruzar esa elección. Lo que ha sucedido con la agenda de seguridad y con el proyecto que ingresó es que transversalmente, no solamente incluyendo gente derecha, digamos, han salido muy preocupados por este nuevo estado de excepción en que no pasa por el Congreso, dura 240 días. Una medida como esa, si llegara a aprobarse, sí es una medida de una democracia iliberal que no valora en lo más mínimo los contrapesos, los equilibrios que son propios de una democracia liberal, digamos, que es la que
democracia, yo sí me gusta muchísimo más, digamos. Entonces ahí sí un tema de preocupación. Otros activos, nomás aprovechando para no estar solo en el tema de Sí, la por semana, supuesto. el director del Servicio Civil en su momento anunció también que él quería terminar con todo esto de la dirección pública para los cargos de primer nivel. Son los 140 cargos, porque lo importante es hacer el programa del presidente. Ese discurso no se ha traducido en una propuesta y por lo tanto no es todavía un hecho, pero ese discurso también es no entender cómo funciona un sector público, una democracia que funciona bien en cuanto a que hay contrapesos, en cuanto a que uno no... El programa del presidente no es algo que está sagrado y que hay que hacerlo a toda costa, sino que se requiere estos contrapesos propios de una democracia en particular, de que en estos cargos más bien técnicos sea gente elegida por mérito y no gente incondicional al gobierno de turno. Hay todo un debate respecto de si este gobierno finalmente es o no es de ultraderecha. El propio gobierno dice que no, digamos, pero eso contrasta con no solo un candidato, sino que ya un presidente electo que va a reunirse con Giorgia Meloni, que va a reunirse con Orbán en su momento cuando todavía era primer ministro de Hungría. ¿Es esto un gobierno de ultraderecha? Bueno, a ver, Kast, el mundo en que se movió antes de ser presidente era muy cercano a la parte de esta ultraderecha. Tratando de decir, una cosa es haber sido parte de ese mundo y otra cosa es gobernar como lo hace ese mundo. Entonces uno sube la vara en cuanto a la exigencia para decir que es de ultraderecha. Si se aprueba este estado de excepción, esa es una medida ultraderecha concreta aprobada en este gobierno y lo haría calificar O reunirse ahora en septiembre, digamos, convocan acá a Santiago a líderes de la ultraderecha también. Claro, pero el mensaje equivocado me preocupa mucho, pero una cosa es con quién converso mediáticamente y otras son las cosas como voy realmente aprobando legislaciones, leyes, medidas, normas concretas, etc. Y creo que hacer esa diferencia vale la pena. Creo que hacer esa distinción vale la pena y preocuparse mucho más o centrarse mucho más en las medidas concretas que se van aprobando finalmente versus que un discurso político que igual enrarece el ambiente y igual complica las cosas, pero que al final... yo creo que es menos grave que cuando tengo una reforma constitucional, por ejemplo. Claro, es que esto es un punto de inflexión, Sí, entonces, exacto. con la presentación de esta reforma constitucional, ¿no? ¿Te parece una buena o una mala idea reabrir el tema constitucional después de estos dos procesos tan largos que llevó adelante Chile, donde mayoritariamente la gente decidió rechazar? Es una mala idea, pero además el motivo por el cual se abre es una mala idea. Seguramente hay propuestas que tenían un acuerdo amplio y que requieren una reforma constitucional que serían razonables, pero esto es simplemente el gobierno partió muy mal en el tema de seguridad, quiere recuperar la iniciativa y decide tomar este tema y cree que quizás con éxito, que va a lograrlo porque cada opositor que no esté de acuerdo con el gobierno le van a decir tú estás a favor de los derechos de los narcotraficantes y del crimen organizado, pero no está yendo al problema a fondo, que es cómo hacemos para combatir el crimen organizado, que efectivamente es un problema en América Latina y en Chile también ha aumentado, digamos. No está entrando en eso, está entrando muy poco en eso. Ahí las principales medidas o una de las principales estrategias es seguir la huella del dinero, pero es un tema Que no está dentro de esta agenda. no tiene un rol importante en esta agenda. ¿Y qué te ¿Cuán parece importante eso? ahí el tema del secreto bancario, digamos, que ha sido Un también tema del parte- tema del secreto bancario que este gobierno no ha querido hacer nada y que cuesta entender por qué, la verdad. O sea, desde el gobierno dicen que la herramienta existe, solo que necesita el trámite previo, digamos, de los tribunales. Pero la mayoría de los países no tienen esos tribunales como trámite previo. Entonces, es bien distinto. ¿Y por qué sería importante aprobar el fin del secreto bancario para Porque- combatir la delincuencia? Porque tú necesitas poder determinar en forma rápida cuando tienes sospechas sobre alguien si efectivamente hay dineros mal habidos o no, digamos. Y eso cuando pasa por un juez demora muchísimo más tiempo y muchas veces ya la persona dejó el país, se escapó, cambió donde estaban las plata y no puede... ¿Y cómo se entiende encontrarlo. entonces la resistencia de los sectores de derecha? ¿Para Hay que proteger a quién? preguntarle a ellos. Hay otro elemento que también hay ahí, que es aún más importante, que no está en la discusión acá en proyecto de ley que no avanza, y que es el registro de beneficiarios finales. Yo tengo alguna institución y quiero saber quiénes son realmente los dueños, no una cascada con otra cascada y que hay un montón de firmas, no sé quién es, para llegar a los verdaderos dueños. En la experiencia comparada es posiblemente la medida más importante para combatir el crimen organizado, y también hay un proyecto de ley, está en el Congreso y también la derecha se ha puesto a que esto avance, no ha avanzado prácticamente, y esas son medidas sumamente importantes en las cuales no se está
no se está avanzando. Entonces, ese es un tema que es preocupante, digamos. Después está todo el tema de prevención de los delitos, que también es importante discutirlo. Hay en la reforma también elementos interesantes, no es que toda la... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Hay todo un tema con los decomisos, se crea un central de decomisos que es un tema técnico importante y que había que hacer. Entonces, pero en vez de tener un Congreso que discute estos temas con argumentos, estamos centrándonos totalmente en las reformas constitucionales que claramente no van a aportar a resolver el problema para nada, que el único objetivo que tiene es tratar de recuperar la iniciativa política, forzando a una esquina a quienes se oponen, pero no están yendo a los problemas. Ese es el objetivo, a tu juicio, del gobierno, ¿no? Tratando de racionalizarlo es lo que se me ocurre, no sé lo que está en la cabeza, pero tratando de racionalizarlo, me imagino que eso es lo que he visto de algunos parlamentarios, que es el argumento que están usando por los parlamentarios cercanos al gobierno, no es más que eso. Eduardo, en este contexto de tratar de definir, ¿cierto?, frente a qué gobierno estamos los chilenos, ¿qué papel cumple el ministro Quirós? ¿Es el ministro, a tu juicio, de Hacienda más poderoso que haya tenido este país desde el retorno a la democracia, por ejemplo? Comentábamos antes de empezar a grabar un perfil que se publicó este fin de semana al ministro Quirós desde el punto de vista literario, pero sobre todo era un retrato muy a fondo del ministro con muchos detalles de su biografía que podrían llegar a explicar, digamos, su influencia, su forma de ser, etc. ¿Quién ha sido el ministro Quirós? A ver, mi fuerte no es entrar a analizar a las personas. Pero su papel como ministro. Y por lo tanto voy a pasar en eso. Objetivamente, era ser el ministro que ha empujado una reforma mayor en el tema tributario, en el tema económico, y ha logrado aprobarla en pocos meses, y por lo tanto eso, sin lugar a duda, es un éxito político importante. Hace tiempo que no teníamos una reforma económica tan importante que se aprueba en tan poco tiempo. La pregunta es si va a ser buena para el país, está por ver, si ya lo conversamos al comienzo, cómo va a envejecer. También una pregunta abierta, digamos, hay elementos positivos que lo mencioné, pero también elementos sumamente preocupantes en esa reforma, y eso se va a ir con el tiempo, y en 10 años más estaremos comentando tal vez eso, digamos, ese resumen hasta ahora. ¿Es un ministro doctrinario, por ejemplo, desde el punto de vista económico? Bueno, el diagnóstico que está detrás de esta reforma le da un peso sumamente importante a la parte de impuestos para generar el crecimiento y mucho menos peso, o casi nada, a otros temas que también son relevantes. En ese sentido, es una posición bien asociada a la derecha, y dentro de la derecha una derecha más bien dura en cuanto a creer que realmente los impuestos son lo clave para el crecimiento. Es un elemento relevante, pero yo creo que hay muchas otras cosas tanto más importantes que no han estado en la agenda y que hubiese sido interesante incorporar a la agenda. El sueño que alguna vez tuve es que se convocara a gente de oposición y se llegara a una agenda más amplia que incluyera los impuestos, en que obviamente se iba a privilegiar mucho más del gobierno porque está en el gobierno y tiene una mayoría, pero incorporar también otro elemento para tener una agenda que envejezca mejor y que termine teniendo mayor éxito, pero la opción del gobierno no fue esa. Ya, pero a 5 meses del gobierno ya iniciado, digamos, con los números que están sobre la mesa, para quien se dedica hoy día a la academia, ¿qué nota se saca este gobierno y su equipo económico? Nunca he entrado en este juego, me parece. Me parece poco serio, ha sido una sorpresa, con todo respeto a los colegas que les encanta ponerle nota a los gobiernos. Pero ha sido, desde el punto de vista del análisis estrictamente económico, digamos que es la especialidad suya, ¿ha sido una sorpresa? ¿Ha sido una revelación? ¿Ha quedado en deuda, digamos, en este inicio de gobierno? Bueno, el gobierno ha manejado bien su mayoría. Ahora, nuevamente, pueden ser victorias pírricas o no, y el tiempo lo dirá, pero el gobierno decidió sacar adelante una mayoría, logró los votos, negociando con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados, con un par de senadores, etcétera, pero en ese sentido ha sido muy efectivo. Desde el punto de vista de lo que trato de aportar la gestión pública, la pregunta es si a mediano y largo plazo son las reformas que uno quería o no quería, que van a contribuir. El gobierno tuvo un momento muy único, que fue un acuerdo transversal en volver a enfatizar el crecimiento. Ese acuerdo no existía hace 5 o 10 años. Y el tiempo dirá, pero es probable que lo haya mal aprovechado al insistir en una visión bien limitada de lo que son los determinantes del crecimiento y que es básicamente baja de impuestos y menor regulación. La parte de menor regulación en algunas cosas estoy de acuerdo, pero la baja de impuestos, como lo entendió el gobierno, me parece que no era la correcta. Ya, ahora, ¿cuál podría ser el costo de esa efectividad política, de efectividad legislativa incluso? Porque acá también, como usted lo recuerda, se negoció cosas
que algunos suspendieron, digamos, con el Partido de la Gente, esto de quitarle el IVA a los pañales y una serie de otros aspectos que a algunos les hace temer que con esto se está incubando parte importante de un liderazgo populista en Chile. Claro, es uno de los temores fundados es de que con el objeto de aprobar esta agenda se le está dando poder y una visión, una presencia pública muy privilegiada al Partido de la Gente y a Parisi, digamos. Nuevamente está por verse, digamos, yo creo que es una estrategia arriesgada. ¿Pero el riesgo de populismo en Chile existe hoy día? Sí, claro. Es decir, a ver, estamos con una ciudadanía con poca paciencia que quiere soluciones fáciles y políticos que desgraciadamente están demasiado sensibles a esa demanda, digamos, y por lo tanto prometen demasiado, mucho más todavía que en el pasado. Siempre prometían un poco de más, pero mucho más, y después no cumplen, y cuando no cumplen la gente quiere otra persona que le ofrezca algo, digamos. Han probado con gobiernos de izquierda, con gobiernos ahora bien de derecha. El próximo puede ser volver a ser de izquierda, o puede ser algo populista que no encaje en esto de derecha o izquierda. París se está posicionando bien y este gobierno en eso le ha ayudado, al mismo tiempo que ha obtenido aprobar su reforma, obtuvieron algo a cambio de otra cosa. O más de derecha, hay una competencia también por quién es hoy día más radical de derecha, Sí, está el tema de los indultos, en fin. ¿Cómo ve a Johannes Kaiser en eso? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿A Johannes Kaiser? Y el Partido Libertario. Sí. A ver, en el tema de la reforma constitucional han salido por lo menos con más consistencia que los republicanos. Pero en general, efectivamente, mucho que está pasando es porque los republicanos están preocupados de que tienen a los libertarios a su derecha y no quieren perder esos votos, etc. Es un equilibrio lamentable si queremos realmente resolver los problemas que tiene el país, dado mis preferencias al menos, digamos. ¿Sí? ¿No? Es un equilibrio que me parezca particularmente alentador, pero es donde estamos. Y las medidas económicas que ha impulsado, como hablábamos recién, el Partido de la Gente, que el Partido de la Gente a su vez ha ido mutando en el tiempo, ¿no? ¿Qué te parece a ti que representa hoy en día Parisi, a quien entiendo que conociste en la facultad? ¿No coincidieron? No, yo volví a Chile el 2011. Yo estuve 10 años en Estados Unidos, en Yale, y París ya no está en la facultad. No lo conozco personalmente, digamos. No tuviste el honor. Los dos hemos enseñado en la misma facultad, pero no en el mismo momento en el tiempo. ¿Lamentable digamos. o afortunadamente? Es interesante conocer a todo el mundo, digamos, siempre, nunca me ha molestado. ¿Qué te parece Parisi y el Partido de la Gente, lo que representa hoy? A ver, vamos a un tema más concreto. Esto de bajarle el IVA, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es muy popular, sin lugar a dudas. A los pañales y a los medicamentos. Es realmente una política mala, a pesar de que es muy popular. No todas las cosas populares son buenas, digamos, ¿no? Basta ver los retiros en su momento. ¿Por qué es mala? Es sumamente regresiva. Con dos coautores, Alexander Garetovich y Claudio Radatz, a fines de los 90, hicimos el ejercicio, en vez de medicamentos, tomamos alimentos, pues la historia es muy parecida. Son algo caro, primera necesidad, y además en el caso del alimento, la gente más pobre gasta una fracción mayor de su ingreso en alimento, y por lo tanto, qué cosa más regresiva. Sin embargo, calculamos que la gente del quintil más pobre, digamos, si uno elimina el IVA a los alimentos, lo que termina sucediendo es que es cierto que pagan menos IVA, ahorran, y por cada peso que ahorran, pierden 3 pesos del IVA que pagaban el resto y que les llegaba a ellos a través de lo que gasta el Estado. Ah, mira. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Básicamente, esa gente gasta más en alimentos como fracción de su ingreso. Pues la gente de alto ingreso igual gasta mucho más en alimentos y por lo tanto paga mucho más en IVA. Y ese IVA después en Chile, que tenemos un gasto bastante bien focalizado, va a dar principalmente a favorecer a los sectores medios y bajos. Y por lo tanto, estas son medidas que suenan muy interesantes, pero al mismo tiempo terminan empeorando la distribución del ingreso y perjudicando a los sectores medios, sobre todo los sectores más bajos. Agreguémosle a eso que en el tema tributario, lo que recauda Chile en impuestos no es una suma demasiado alta. Eso comparado con cualquier criterio de comparación, dado nuestro nivel de desarrollo, nuestra presión tributaria, lo que recaudamos con fracción del producto está en torno a 20% y debería ser unos 2 o 3 puntos más alto. En este momento es imposible hablar de eso, pero no es bajo. Y el IVA es una de las principales fuentes de recaudación. Si vamos a bajar el IVA, compensemos con algo. Compensar ha sido muy, muy complicado. El impuesto de la renta es mucho más fácil de evadir que el IVA. Entonces, siendo bien pragmáticos, y creo que la mayoría de la gente que sabe finanzas públicas, yo incluyo en este punto, te diría: recaudemos con el IVA y después mejoremos la eficiencia de cómo gastamos y focalizamos bien ese gasto y
y eso es más realista que tratar de recaudar de otras formas que al final igual no se puede. Entonces, esto termina siendo parte de una agenda que reduce los impuestos que tenemos en un país que tiene desafíos enormes a futuro. Tenemos el envejecimiento de la población, el gasto en salud va a aumentar sí o sí en forma importante en las próximas décadas. ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos los ingresos del IVA y dónde vamos a obtener esos ingresos? Entonces me parece que esto realmente horada una de las principales fuentes de ingreso tributario que, a pesar de ser impopular, al final del día el IVA permite financiar un montón de cosas y mientras no tengamos la capacidad política de tener otra fuente de financiamiento. La mayoría de las reformas tributarias terminan con que el impuesto a la renta no recauda más, digamos, porque los grupos de presión correspondientes son muy efectivos en debilitar esas reformas cuando después de ingresar al Congreso. Y desde ese punto de vista hay coincidencia de muchísimos expertos, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo, digamos, que indica que ya en aplicación esta mega reforma de reconstrucción, dijo el gobierno, va a ser necesario ajustar gasto. ¿De dónde se ajusta el gasto? Ese es un gran tema que este gobierno no está da la impresión, a ver, todos los indicadores dicen que este gobierno va a pasar el 45% de deuda, que es el nivel prudencial que se estableció hace un par de años, que la deuda va a seguir aumentando y que lo que el gobierno dice estar haciendo en cuanto a contener el gasto no va a ser suficiente. Veamos lo que pasa en la discusión del presupuesto este año. Eso es un momento de los que hubo para ver si realmente el gobierno se va a hacer cargo de esto, pero la meta que se puso el mismo gobierno en materia fiscal no es una meta ambiciosa. Empleo público, ajustar lo que algunos llaman, despectivamente para algunos, la grasa del Estado. Sí. Hay temas en el Estado que puede ser más eficiente. Acá en estos temas tampoco quiero ser injusto en ese tema, pero muchas veces el tema es que el Estado está en un tema relevante y lo que hay que hacer es hacerlo mejor, no eliminar lo que se está haciendo. Y por lo tanto eso significa tener un empleo público más eficiente. Esta comisión que se nombró esta semana del empleo público es un tema que sí tenemos pendiente y queremos mejorar, pero ahí el desafío no va a ser la parte técnica. Es una comisión muy buena, es equilibrada y más o menos el mismo número de gente de gobierno y de oposición, todos técnicos muy buenos, digamos, y más o menos se sabe lo que hay que hacer. Hubo una comisión en el gobierno de Piñera también transversal y además una comisión de 4 centros de estudios también transversal. El qué hacer, hay un consenso técnico bastante amplio y razonado. El desafío es político. La pregunta es, cuando esto ingresa al Congreso, ¿se va a lograr aprobar o vamos a terminar como con la reforma notarios, que se aprobó una pequeña parte, pues las cosas más importantes los parlamentarios decidieron eliminarlo? Y en esto de recortar o redefinir gastos, me interesa también su opinión desde la academia, ¿no? Como profesor de la Universidad de Chile, respecto de toda esta controversia en la que ha estado la ministra de Ciencias a propósito de la redestinación de los fondos para becas, todo el tema de becas Chiles y también el Fondesit. Cantidad de temas. Yo creo que como funcionaba la asignación de fondos a nivel general, el principio estaba bien. Yo creo que teníamos los Fondesit que se entregaban base a excelencia, pero después había proyectos más grandes, se llaman proyectos Milenio, Anillo, en que sí se priorizaban áreas que el país quiere que se haga investigación. Uno puede cambiar ese equilibrio, pero era un equilibrio que combinaba lo que es excelencia, queremos gente creativa, que haga cosas buenas en general, independiente del área que sea, y otras platas que sí quiero que me ayude a resolver problemas del país. Ese equilibrio era un buen equilibrio. También me parece que en el tema de los postdoctorados, tener la posibilidad de contratar gente que venga afuera, así funciona el mundo de la investigación. El mundo de la investigación, nuestros cabros jóvenes van a trabajar a Europa, van a trabajar a Estados Unidos y ojalá después regresen a Chile y viceversa también, digamos, hay ciertas áreas en que realmente los mejores cabros jóvenes están de afuera. Entonces, esto es como un poco, Chile ha sido una economía abierta dentro de uno de los grandes consensos que alcanzamos, que no era obvio, hace 40, 50 años no era nada de obvio. En ciencia también esto de que solamente vamos a financiar a investigadores radicados en Chile, en un postdoctorado nadie se alcanza a radicar, para radicarse en Chile hay que ir varios años. Ahí también da la impresión que no se pensó suficientemente antes de hacer estas medidas y yo espero que se logren revertir. Eduardo Engel, muchísimas gracias por esta conversación con De Esto Se Habla. Gracias, Eduardo. Gracias, Mauricio. Gracias, Rocío. Y gracias a cada uno de ustedes. Ya lo saben, pueden compartir, seguir comentando a través de nuestras diferentes plataformas y les esperamos en una nueva conversación la próxima semana. Esto fue De Esto Se Habla, una producción de Prisa Media.